Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una presentación más dentro del pabellón de la Red al Texto, que forma parte de las actividades virtuales en el marco de la 35ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021. En esta ocasión presentaremos el libro Infancias, Contextos de Acción, Interacción y Participación, una publicación de la Universidad Autónoma de Chiapas en coedición con la Universidad de Brasilia, Brasil, la Universidad Surcolombiana, Colombia, y la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Este libro recupera experiencias de investigación, aportes metodológicos y análisis teóricos que interpelan el status quo de nuestra región. Con la apuesta de generar miradas y estrategias cooperativas, renacen preguntas y se plantean respuestas a diversas problemáticas. El pretexto de esta obra fue el diálogo desde disciplinas e instituciones de diversas geografías latinoamericanas. Desde el sur, el este, el norte y el oeste de nuestra patria grande, Latinoamérica, se configura una obra comprometida y necesaria. Los procesos de investigación con y para las infancias, es decir, la producción científica articulada a procesos en torno a niñas y niños, está presente en esta obra, con una intencionalidad insistente, recurrente, en el reconocimiento de las infancias en su diversidad y en los lugares, tiempos y personas con las que cohabita. Por ello, hablamos de la acción contextualizada y el necesario entendimiento de las infancias en interacción y participación, y también la comprensión de las infancias en sus procesos de existencia física, cultural y política. El libro se compone por 4 partes que organiza cada uno de los capítulos de acuerdo al contenido: abordaje teórico conceptual y metodológico para estudiar, investigar con las infancias; protagonismo, participación y resistencia; experiencias en el territorio; y legalidad e infancia. En estos momentos daremos paso a la lectura de la semblanza de cada uno de los participantes. Martín Plasencia González, de la Universidad Autónoma de Chiapas, México, cuenta con la licenciatura en Psicología y maestría en Investigación Educativa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estudió el doctorado en Desarrollo, Aprendizaje y Educación por las instituciones Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. Profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente director de investigación de la misma institución y fue director de la Escuela de Humanidades Campus 9. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema Estatal de Investigadores. Miembro y líder del Cuerpo Académico Infancia y Juventud en Contexto de Diversidad. Desarrolla investigaciones en torno a la lectura, a las culturas infantiles. La línea de investigación que se cultiva actualmente es sobre estudio de infancias en diversos contextos, particularmente infancias escolarizadas. La línea de investigación del cuerpo académico es Identidad, Cultura y Poder. Se estudian infancias indígenas, infancias rurales, en temas sobre convivencia, justicia social y coprotagonismo. María Lidia Bueno Fernández, de la Universidad de Brasilia, Brasil, es profesora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad de Brasilia, es licenciada en Geografía por la Universidad de Sao Paulo, maestra en Etnología y Psicología Social de la Ludwig-Maximilianis-Universität de Múnich en Alemania. Tiene un doctorado en Geografía de la Universidad de Sao Paulo. Cuenta con un posgrado en la Universidad Federal Fluminense sobre el tema Geografía e Infancia, Cultura y Territorio en diálogo con la teoría histórico-cultural. Participó como investigadora senior en la Universidad Estatal de San Diego, California, en Estados Unidos, donde desarrolló la investigación Infancia y Juventud, Cultura, Territorio y Educación, bajo la supervisión del profesor Stuart Aiken. Es miembro de la Red Latinoamericana de Investigación Multidisciplinaria sobre Protagonismo y Derechos Humanos de la Niñez, con sede en Chile. Miembro de la Red de Estudios Rurales sobre Familias, Infancias y Jóvenes, con sede en Argentina, y la Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión con Niñas, Niños y Jóvenes, con sede en México. Matusalán Pantevi Suárez, de la Universidad Surcolombiana, en Colombia, cuenta con postdoctorado en Educación, Contextos y Contemporáneos en Demandas Populares por la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Doctor de Educación en Educación por la Universidad Federal de Juiz en Fora, Brasil. Magíster en Investigación Educativa por la Universidad Autónoma de Yucatán, México. Es psicólogo social comunitario por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Colombia y docente de planta del Departamento de Psicopedagogía en la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, Neiva, Huila, Colombia. Facundo Corbalán, de la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, es doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor universitario y psicólogo, docente e investigador en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad del Gran Rosario, profesor y coordinador del grupo de estudio denominado Concepciones de Infancia en Docentes,
en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Docente de grado y posgrado en especialidades y maestrías nacionales e internacionales. Escritor de artículos y evaluador de publicaciones científicas. También es director de la Fundación Ábaco y coordinador psicoeducativo en el Centro Educativo Eureka. En primer lugar, damos la voz, pues, al doctor Martín Plasencia González para esta presentación. Adelante, doctor, lo escuchamos. Bueno, pues me da mucho gusto saludarles. Es un evento que nos emociona mucho porque podemos hacer la exposición de algunos intereses y algunas inquietudes que tenemos respecto a la infancia. Entonces, en el marco de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021, pues me congratula mucho estar exponiendo este trabajo que es resultado de muchas voces, muchos esfuerzos de diferentes países, de diferentes personas. Me acompañan y saludo con mucho afecto, cariño a Lidia. Gracias por estar acá y ser como de alguna forma compañera en este viaje, igual que Matusalán Pantevis, Facundo Corbalán, que hemos estado trabajando desde diferentes latitudes, desde diferentes geografías, hasta llegar a generar este libro que hemos titulado Infancias, Contextos de Acción, Interacción y Participación. Este título en sí mismo contiene precisamente algunos elementos que queremos resaltar en el libro. Primero, está dirigido a un grupo etario, pero también a un grupo político, ¿no? A un grupo escolarizado, a un grupo en algunas ocasiones vulnerado, en otras ocasiones desplazado. Es decir, es un título que alude con su pluralización a este estatus de las infancias diversas, digamos, que a veces observamos niñas, niños y los categorizamos como si todos fuesen similares, que fueran iguales, ¿no? Entonces, esto nos hace comprender que se trata de diversas infancias que tienen diferentes contextos donde operan sus acciones diarias, cotidianas, interaccionan con diferentes personas y con diferentes medios físicos y simbólicos de subsistencia y participan o no participan, a veces intencionalmente por algunas sociedades hay algunos elementos de exclusión de algunos sitios. Entonces, este libro, pues primero se genera a partir de este interés de hablar de esas infancias otras. Quise poner la alusión a este elemento, un frijol o frejol, como se conoce en algunos sitios. ¿Cómo fue el crecimiento, la germinación del libro, ¿no? Que primero, pues surge a partir de un encuentro que tuvimos en Chiapas, México, en 2019. Y a partir de ahí comienza la discusión y la articulación de lo que finalmente es el libro. Vamos a organizar la presentación en 4 partes. Primero es hablar sobre la gestación del libro y sobre este seminario que les acabo de comentar. Luego, la articulación de ideas e intencionalidades, es decir, el trabajo colaborativo, cómo funciona, cómo funcionó en este libro y todavía lo está haciendo. Luego ya propiamente algunos componentes y contenidos del libro y después la experiencia editorial en esta coedición, en esta coconstrucción en clave latinoamericana. Pues inicialmente los libros, ¿cómo surgen los libros? Sabemos que cuando tenemos un producto de un libro, en realidad es, digamos, a donde desembocan diferentes intencionalidades, diferentes trabajos, participan muchas personas, participan desde los autores, las autoras y también aquellos que de alguna forma participan en el contenido de lo que dicen esas autoras y sus autores. Y aquí quizá es una de las diferencias que nosotros queremos presentar en el libro. Queremos presentar a las infancias también como protagonistas en un sentido más horizontal y colaborativo. No solamente describirles y pintarlos como
como hace un artista, ¿no? Que dibuja, colorea, pinta, esboza una obra, sino más bien en el sentido también de que considerados así como protagonistas, como sujetos, como agentes, pueden entonces acompañarnos en tratar de hablar de ellas mismas, de ellos mismos y de su contexto de acción. Entonces, este seminario desarrollado en Chiapas congregó a varias personas interesadas en el estudio de las infancias. Curiosamente, aunque las infancias es un grupo, si tomamos por edades, uno de los grupos más potentes a nivel mundial en cuanto a cantidad de personas agrupadas ahí, es también uno de los grupos que sufre a veces algunas arbitrariedades, algunos abusos, algunos desplazamientos de la comunidad adulta, que de forma intencional o no intencional no los incluyen en algunos elementos. Por ejemplo, cuando se desarrollan algunos espacios, digamos, de convivencia o espacios urbanos, no siempre se toma en cuenta la perspectiva de la infancia. Es más bien pensado en los adultos, en su movilidad, en su posición dentro de la sociedad, y las infancias tienen que adherirse a esa intencionalidad. Pero también vemos que hay infancias que están siendo violentadas, siendo desplazadas, excluidas, en casi todos los procesos que involucran a la actividad humana adulta. También se involucra de forma cruenta a veces a las infancias. Por ejemplo, en México, que tenemos la situación del narcotráfico y de estas problemáticas asociadas, pues en realidad observamos, aunque vemos alguna escena adulta que desemboca en algo trágico, en corrupción o en ejecuciones o en secuestros, etcétera, están también ahí las niñas y los niños como observadores o participantes de esos escenarios. Entonces, lo que queremos nosotros abordar, y lo hicimos también en este seminario, fue hablar de estas infancias, experiencias de investigación en Latinoamérica sobre estas infancias. Entonces, abordamos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la psicología, de la educación, de las geografías de las infancias, de la antropología, de la sociología. Quisimos hacer ese seminario interdisciplinario porque sabemos que en realidad se requieren de estos trabajos integrativos críticos para abonar más en el tema de las infancias. Nos reunimos, estuvimos, todavía era prepandemia, estuvimos de manera presencial, conviviendo, encontrándonos, mostrando tanto en la parte formal, en las sesiones de trabajo, como en la parte informal, hablando sobre qué son las infancias, cómo nos acercamos a trabajar con ellas, para ellas o a partir de ellas, es decir, se discutió todo este asunto. Y este primer encuentro nos motivó a hacer un desarrollo de primeramente, como un esbozo, una posibilidad de plasmar esto, agrupando los textos en la idea temática que es las infancias, como comenzamos a construir la idea del libro. Entonces, observamos que en esta cuestión latinoamericana, si bien hay diversidades, hay diferencias entre contextos políticos o sociales, geográficos, lingüísticos, hay ciertas acciones o ciertos elementos que se entrecruzan y nos permiten dialogar y discutir desde la posición de cada quien. Entonces, estuvimos ahí, fue unas charlas muy interesantes, particularmente se habló de protagonismo, de los espacios y tiempos de las infancias, de la agencia que tienen las infancias, de, digamos, los sitios de donde son integrados o excluidos, la participación. Se habló desde las infancias indígenas, infancias urbanas, infancias rurales. Entonces fue un recorrido que nos entusiasmó mucho en el sentido de que pudimos dialogar y compartir con otros colegas estas nociones generales, estas inquietudes. Y bueno, esto nos lleva evidentemente a un trabajo de articulación, de intencionalidades y trabajo colaborativo que Lidia nos va
nos va a exponer para continuar con este diálogo. El, Buenas tardes, es un placer estar acá en esta feria tan importante para nuestro continente. Entonces, es con mucho gusto que estoy acá hablando desde Brasil, desde Brasilia, para dizer um pouco, né, deste trabalho, das ideias que construímos, da intenção fortíssima de articular nosso continente, de falar de nossos problemas, que têm suas especificidades, mas também têm conexões uns com os outros. Hablamos de infâncias em plural, hablamos de contextos plurais, pero com fuertes articulações e em especial no que diz respeito ao protagonismo e à agência e à ética em la pesquisa, que é um compromisso que todos nós temos. Então, na primeira mirada, é importante dizer que acá há um esforço interinstitucional muito grande. Imaginem que se hace um livro involucrando 4 editoras e 4 universidades de América Latina. Em esse contexto, falamos também de produzir material em 2 línguas, o que é um outro desafio muito grande, um outro reto que tentamos contemplar em esta obra. E imaginem quantas miradas temos se falamos de tantos países, de tantas questões específicas, pero que também são articuladas. Então, este esforço de trazer estas miradas, de articular essas miradas em eixos e buscar falar de metodologias com crianças, nestes contextos, para que se pueda ouvir suas vozes e compreender de onde hablam e o que hablam e quais são os retos que enfrentam e quais são os sonhos que têm e quais são as características mais importantes de sua niñez, que não é uma niñez general, cada niñez tem suas especificidades, não se pode falar de uma niñez normatizada, normalizada, mas se habla de uma niñez que tem suas especificidades e que há esta busca de mirar para estas realidades em seus próprios contextos. Então, creio que o mais rico deste livro é trabalhar com essas múltiplas dimensões, mas tendo também múltiplas dimensões de nosso aspecto como coordenadores do livro. Nós somos pessoas que fazem pesquisas muito articuladas, mas muito diferentes também, e falamos de contextos muito diferentes, mas também articulados. Então, eu creio que esta intencionalidade de buscar lo que nos aproxima e de falar de isto, pero considerando que também temos nossas especificidades, foi dos grandes efeitos desse trabalho colaborativo, e a intencionalidade de dar visibilidade a isto é o que se pode ver em este livro. Então, é com muito prazer que estou aqui para dizer deste livro, que para nós é resultado de esforço muito grande e que se concreta de uma forma muito bela. Então, passo a palavra agora a minha colega Matusalem Panteves para continuar falando pouco mais deste livro. Bueno, muchas gracias. Nuevamente encontrándonos, ¿no?, en la presentación de este libro. Y ahora pues en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues complacidos por la invitación y por la apertura también que nos ha dado la misma Universidad Autónoma de Chiapas
para encontrarnos en este proceso que, como han dicho mis colegas que me antecedieron y como me imagino lo dirá Facu también, ha sido un proceso riguroso y ha sido un trabajo pues de esfuerzos mancomunados a nivel latinoamericano, ¿no? De esta Latinoamérica que en este momento pues está en esa necesidad de estar en un constante encuentro, de una constante conexión. El libro que les estamos presentando el día de hoy, Infancia, Contextos de Acción e Interacción y Participación, está dividido en 4 grandes apartados que ustedes podrán ver en el recorrido del libro con unas imágenes inéditas y maravillosas sobre los trabajos que llevan a cabo nuestros compañeros y compañeras y amigos y amigas latinoamericanos, ¿sí? La primera parte, pues trae un abordaje teórico conceptual y metodológico para la investigación con niños y niñas. Y subrayamos mucho esta cuestión de la investigación con en el trayecto del mismo libro, ¿no? Y de lo que nos hace que nos encontremos nosotros y nosotras como investigadores. En este apartado, pues hablamos de esa agencia infantil, se habla sobre esos agentes culturales, sociales e históricos, e incluso políticos, que son nuestros niños y nuestras niñas, reconociendo incluso dentro de estos procesos de investigación con a bebés, niños, niñas y jóvenes que transitan no solamente por esas fronteras conceptuales y esas fronteras de la política pública y de la definición misma, sino por esas fronteras físicas que también hay cuando estamos en estos procesos de migración. Dentro de estos capítulos también encontramos las metodologías, las diferentes metodologías que, si bien es cierto, no dan una respuesta enfática y específica a cómo se debe hacer esa investigación con niños y niñas, pero sí marca un camino en el cual debemos estar juntos y juntas, ¿no? En esas metodologías de infancias latinoamericanas sobre esos mundos posibles. Y dentro de este apartado también escuchamos y tenemos esa escucha sensible por esos procesos de investigación con niños y niñas en un mundo más humano y sobre todo en un mundo lleno de amorosidades, ¿no? Ya en la segunda parte del libro encontramos una parte denominada protagonismo, participación y resistencia, donde se discute sobre ese protagonismo y esa participación que tienen los niños y las niñas latinoamericanas como formas de luchar y de resistir, ¿no? En los diferentes cronotopos en los cuales se encuentran, en los diferentes espacios y tiempos. Trae un capítulo sobre bibliotecas comunitarias y escolares que permiten un diálogo intercultural con esos niños y esos niños en Chiapas, en México, un capítulo sobre infancias moradoras de calle que permiten diálogos en una lucha por ser visibles dentro de una política pública que los permita, que los visibilice, en este caso en un país como Ecuador, trae unos territorios afros y unos territorios indígenas en latitudes como Colombia y Brasil, cómo estos niños construyen esas geografías, cómo construyen esos cronotopos y cómo luchan por esos territorios que han sido quitados violentamente por ese proceso de colonización, un capítulo sobre la violencia y sobre ese adultocentrismo y sobre esa violencia que ejercemos nosotros y nosotras como adultos, tratando de crear todo para esos niños como si nosotros tuviéramos la palabra última dentro de los procesos y sobre todo sobre los procesos políticos. En una tercera parte del libro se habla sobre las experiencias en territorios específicos, como el caso de unos recorridos por territorios indígenas colombianos al noroccidente del país sobre procesos educativos de infancias indígenas. También trae un capítulo sobre metodologías de estigmatización en narrativas
del siglo XIX en Argentina y cómo éstas incluso se perpetúan a través del tiempo, ¿no? Y cómo juegan dentro de esos cronotopos y seguimos manteniendo ese tipo de violencias. Y en una última parte, en una cuarta parte, se habla sobre legalidad y sobre infancias, la infancia refugiada, la infancia en tránsito, ¿sí? En el caso de Chiapas, Tabasco y México, una infancia y una adolescencia en un continuo tránsito y en un continuo y en una continua invisibilización. Dentro de esa parte también encontramos discusiones acerca sobre la política de salud mental y los cuidados que se deben tener con estos niños y en estas niñas, entendiéndolo como una cultura infantil, una infancia en cronotopos violentos que nos toca a muchos y a muchas de nosotros y de nosotras en nuestros países latinoamericanos, sobre todo con la relación con el narcotráfico y ese ejercicio de violencia social. Y finalmente, una representación de la niñez y la extranjeridad para el acceso a una protección internacional. Entonces, los invitamos y las invitamos a hacer una lectura de este libro que entregará unas luces de ese camino en el cual muchos y muchas de nosotros y nosotras hemos decidido estar, ¿no? Y hemos decidido caminar con esas culturas infantiles de la mano con esa cultura y en una investigación con y no en una investigación para y desde. Y nuevamente, muchas gracias desde Colombia y un abrazo para todos y todas. Le doy paso a mi compañero Facundo desde Argentina. Bueno, muchas gracias. Recuerdo en el año 2018, cuando estuve recorriendo México, estaba ahí en Baja California, en unas playas muy lindas llamadas Balandra, y ahí me conocí a una pareja de Guadalajara, y transmitieron tanto cariño e hicieron tan gráfico el lugar de donde venían, Guadalajara, que daban ganas de irse desde esas playas hermosas a ir directamente a Guadalajara. Transmitieron algo que tiene que ver con su cultura, que tiene que ver con sus lugares, con sus costumbres, y eso de alguna manera nos motivó para estar de alguna manera en Guadalajara, y hoy estamos acá presentando un libro para esa feria tan importante, con muchas ganas de estar allá, pero de alguna manera estando de este modo, presentando un libro, presentando un producto colaborativo, solidario, comprometido con necesidades, comprometido también con construir con un otro. Bueno, es una oportunidad que, lo hablo por mí, pero me imagino que también para acá mis compañeros, es algo muy grato. Así que estar en Guadalajara y de este modo, bueno, nada, nos llena de alegría en una época que también forma parte del proceso editorial, que sabemos que ha traído mucho dolor a nosotros como seres humanos, que nos ha instalado y comprometido a resignificar todas nuestras prácticas profesionales y nuestras prácticas sociales. Esto ha participado, por supuesto, y no ha sido ajeno la construcción del libro a un momento histórico, porque si hay algo que tiene este libro es sensibilidad histórica, sensibilidad política y sensibilidad por el lugar desde donde estamos produciendo. Porque sí, es cierto, ¿no? Estamos en México, estamos en Colombia, Brasil, Argentina, tenemos diferencias de expresiones, de comidas, de ciertas costumbres, pero nos acerca a algo que es, creo que lo más importante, que tiene que ver con los desafíos de no dejarnos, de alguna manera, contar las historias por otros. Si hay algo que comparte nuestra región, tiene que ver con ser muchas veces oprimidos en la historia de la humanidad y en este camino ser invisibilizadas muchas voces. Este libro trata de recuperar esas voces, y las voces sobre todo de los más vulnerables, que tienen que ver con nuestras infancias, que más allá de esa diversidad, de esas diferentes problemáticas que venían mencionando recién mis compañeros, aparece una urgencia, y la urgencia tiene que ver con algo que intentamos recuperar, que son esas situaciones
que a través de diferentes disciplinas y de diferentes perspectivas metodológicas exponemos y ponemos sobre la mesa. Entonces, una lectura de este libro también nos interpela a eso, es decir, bueno, tenemos estos relatos, tenemos estas experiencias, tenemos estas investigaciones, bueno, ¿qué hacemos con esto? Ya hay algo dicho, y hay algo que venimos haciendo, y por eso esta construcción agradece a las instituciones que acá están, sobre todo, ¿no? Por supuesto, la Universidad Autónoma de Chiapas, que ha sido tan generosa, y vuelvo a insistir en esto, y sensible a tener que escribir algo con estos contenidos. Y por supuesto después a las otras instituciones, ¿no? De Brasilia, Surcolombiana y también de la Universidad Nacional de Rosario, que fueron acompañando como han podido también estos esfuerzos. No somos muy pocos sin unirnos, somos muy pocos también sin las instituciones. Nosotros les debemos a las instituciones, a su vez las instituciones, por supuesto, se apoyan en estas subjetividades que vamos tomando nuestras funciones, nuestras actividades, y lo ponemos a discutir, y lo ponemos en un horizonte para seguir investigando, construyendo, escribiendo y también leyendo. Y para terminar me gustaría hacer una analogía del espíritu del libro en esta construcción, podemos decir, internacional, latinoamericana, que tiene que ver con, y retomo algo de Galeano, cuando en uno de sus cuentos hace una descripción de una situación en donde un niño se encuentra con un padre, y este niño, al ver un paisaje muy hermoso, que era una playa, le pide que lo ayude a ver, ¿sí? Que era tan grande la belleza que había en ese paisaje, en el color del mar, en el recorrido de las aves, en el viento del mar que de alguna manera acariciaba su cara, que se le fue casi imposible describir algo. Entonces le pide al padre que lo ayude a mirar. ¿Sí? Dice, papá, ayúdame a mirar. Yo creo que el libro nos propone algo de esto, ¿no? Es acompañar, ayudar a mirar a esas infancias sobre sus desafíos, sobre su situación, y por supuesto, no solamente ayudamos a mirar, sino que también nos comprometemos a ayudar a construir ese camino. Así que creo que el libro trata de algo de eso, y creo que el esfuerzo que hemos hecho como equipos representantes de universidades y de instituciones, apunta a eso, a ayudar a mirar y también ayudar a crecer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Facundo Corbalán, y a todos los participantes. Doctor Martín Plasencia González, unas palabras de conclusión de la presentación, por favor. Sí, pues la verdad con esta analogía que comenta Facundo creo que cierra muy bonito porque precisamente esa es la intencionalidad que tenemos, ¿no? De este acompañamiento, acompañarnos a ver, porque este proceso fue durante la creación, la gestación del mismo libro, ¿no? Cómo nos interpelábamos unos a otros, pero también las lectoras, lectores que pueden llegar a hacer lo suyo, a discutir, a debatirlo, a criticarlo, a encontrarse con los contenidos del libro, entonces es bastante interesante y es el objeto, ¿no? Consideramos que es un lugar a donde hemos llegado, pero que está generando y puede generar más lugares, ¿no? Desde otros campos donde discutir, donde reflexionar. Y bueno, en ese sentido también, también agradezco enormemente a todas las universidades, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad de Brasilia, la Universidad Surcolombiana, la Universidad Nacional de Rosario, porque todas convergimos en que era necesario poner a disposición el libro. Entonces es un libro de descarga gratuita, libre, para que no haya como una posición de cómo adquirirlo o si yo puedo verlo o no. Entonces hubo todo toda esta armonía y todo este esfuerzo para que el libro esté de manera gratuita si quieren consultarlo, si quieren descargarlo. Entonces, pues, un agradecimiento. Aprendimos mucho también de este proceso de colaborar, además de hacerlo entre actores, hacerlo entre instituciones. Entonces, pues, complacido, los invitamos a la lectura. Ojalá a partir de ella puedan generarse nuevos escenarios, que nos escriban, que nos contacten, que nos pregunten, que nos debatan, es decir, que se integren
a este diálogo que queremos hacer colectivamente en torno a las infancias. Gracias, doctor Martín, por la participación. Gracias igualmente a todos los colaboradores. Agradecemos enormemente su presencia y participación. A los coordinadores y coautores que nos acompañaron en esta presentación del libro Infancias, Contextos de Acción, Interacción y Participación. Los invitamos a que accedan, como bien decía el doctor Martín, a la página de la Dirección Editorial de la Universidad Autónoma de Chiapas, www.editorial.unach.mx. En el apartado de acceso libre podrán encontrar esta obra de investigación totalmente gratuita. De igual manera, agradecemos a quienes nos siguen en nuestra transmisión a través del Facebook de la red Al Texto. Sigan siendo parte de nuestras actividades. Disfrútenlo y muy buenas tardes. Gracias.